Buenos días con todas y todos. Vamos a esperar un par de minutos y damos inicio a la sesión que tenemos preparada para hoy. Buenos días a todos y a todas. Ya estamos por empezar. Bueno, yo soy Marta Ortega, soy la gerente adjunta de la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú y la Country Manager de Camerfirmo en Perú. Bueno, hoy vamos a hablar de ciberseguridad y nos hemos acompañado de dos grandes expertos para hablar de este tema. Pero antes de esto, me gustaría agradecer a la Fundación Consejo España-Perú, que realmente han sido ellos y ellas las que nos han propuesto este tema, que si ya era importante hace unos años, ahora con el crecimiento que han tenido las nuevas tecnologías en el trabajo y en la vida diaria debido a la pandemia de COVID, pues se hace todavía más importante, ¿no? Para empezar vamos a tener dos presentaciones, una de Alfonso Carcasona. Él es abogado, economista y emprendedor español, enfocado en nuevas tecnologías con énfasis en soluciones de firma digital y capital de riesgo. Actualmente es el consejero delegado de ACE Camerfirma S.A., parte del grupo Infochef, que es el principal proveedor cualificado de servicios de confianza digital en Europa. Además, desde el 2006 al 2012 fue presidente de la Asociación Europea de Firma Digital. Ha fundado, gestionado y vendido más de 50 startups, entre ellas Habla Mobile, el primer operador de red virtual móvil de España.
es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad ICADE, donde imparte clases de emprendimiento. Alfonso, si nos compartes tu presentación, Pues, luego presentaré a nuestro segundo invitado y experto. muchísimas gracias, Marta, y muchísimas gracias tanto a la Fundación España-Perú como a la Cámara de España en Perú por organizar este webinar, que espero sea de su interés. Voy a compartir con ustedes una presentación. Nosotros, como ha dicho Marta, a ver, un momento, me quito esto de aquí. Como ha dicho Marta, nosotros venimos al mundo de la ciberseguridad desde el mundo de la confianza digital. InfoShare y Camerfirma son prestadores cualificados de servicios de confianza y bueno, pues consideramos que somos una parte importante o una parte esencial en la planificación de ciberseguridad que tengan las compañías, ya que nuestro principal interés está en la identificación correcta de las personas, cosas, máquinas, webs, llamen usted como quieran, la identificación de las partes de una transacción, del proceso de esa transacción, que normalmente pues, se resume en contratos, en acuerdos, en lo que antes eran papeles que se firmaban y que ahora están dematerializados y se firman a distancia. Otra serie de servicios como pueden ser las entregas certificadas o lo que es la custodia digital, ¿no? De alguna manera pretendemos cubrir todo ese espectro de necesidades que, si se hacen de manera correcta, entendemos que ayudan a mejorar la seguridad de las empresas. A ver si esto anda. A ver, perdón un momento porque no se me ha quedado esta vuelta. Aquí. Bueno, la agenda. He dividido la presentación en 3 partes. Una primera parte que todos ustedes conocen, pero la voy a centrar un poquito más en Perú, sobre números y tendencias. Una segunda parte que es el grueso o el core de esta presentación, de cómo combinamos la confianza digital con la ciberseguridad. Y por último, compartiré con ustedes pues, unos casos de uso y un ejemplo en concreto de solución. Perdón, esto es un lío. Como ahora estamos conectados de 50.000 maneras, perdonen los ruidos, pero es que me están atacando por diferentes sitios. Como decíamos, la tendencia del cibercrimen, esto no es ninguna novedad para nadie. Los datos es que los ataques van subiendo año a año, y tanto desde el punto de vista de ataques leves como de ataques ataques graves, ¿no? Ahí tenemos unas cifras de cómo ha ido creciendo desde el año 17, y estas cifras no tenemos los datos del 21, pero estamos seguros que se habrán multiplicado exponencialmente. En cuanto a los ataques graves, aquí tienen ustedes la división por continentes, donde vemos que en América pues, se concentra un tercio de los ataques que se producen en el mundo hasta junio del año 21. Si lo miramos por regiones, vemos que me voy a concentrar en Latinoamérica. Han crecido un 18% en volumen de transacción, y esta escalada es particularmente importante gracias a la penetración de la telefonía móvil, que es la más alta en términos relativos con respecto a las otras regiones. Y si vemos lo que ocurre en Latinoamérica, vemos que Perú, que ha puesto en marcha una política nacional de ciberseguridad, pues está rankeado según el ranking de Kaspersky pues como uno de los países donde más hay que hacer, ¿no? Dentro de esos niveles de madurez, pues estaríamos en un nivel formativo, a diferencia de otros países donde bueno, pues, se está trabajando de manera distinta. Perú, en el ranking de Kaspersky, ocupa el puesto 20 en ciberataques, y obviamente su economía desafortunadamente no es la número 20 del mundo, ni muchísimo menos, ¿no? Entrando en lo que es la ciberseguridad y por qué se combina con el marco de confianza digital, la confianza digital se basa en 3 grandes pilares. Por un lado está el pilar tecnológico, que
es el que se ataca habitualmente y que es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque además ese pilar tecnológico normalmente está afectado o utilizado por personas y además las compañías, además de la tecnología, tienen que tener unas políticas que trasciendan no solamente a su actividad diaria, sino que además podamos influir en la parte legislativa para que de alguna manera nuestros reguladores nos doten de unos marcos lo más seguros posible. Y a este respecto, por ejemplo, Europa, saben ustedes que es la región del mundo donde más se legisla. Normalmente, no necesariamente siempre es para lo bueno, pero en este caso nosotros creemos que la legislación es muy importante para poder defender los derechos de los ciudadanos y para que el mercado pueda seguir expandiéndose. Como les he dicho, nosotros venimos del mundo de la confianza digital y formamos parte del mayor prestador de servicios de confianza digital de Europa, que de alguna manera lo que buscamos está resumido en este círculo, ¿no? De alguna manera asumimos la responsabilidad en la identificación de las personas, cosas o de lo que haya que identificar, garantizamos la confidencialidad y con ello ayudamos a la protección de datos. Si esa identidad se produce de manera, vamos a llamar, fuerte, o en Europa se llama cualificado, en Latinoamérica, en Perú, se llama digital, pues esa identidad asegura el no repudio del documento, es decir, se traslada la carga de la prueba a quien dice no ser quien ha firmado el documento o el papel, facilita una seguridad jurídica muy superior incluso al mundo analógico. En cuanto a la autenticidad, no solamente consiste en saber quién está firmando, sino que ese documento es íntegro y no se ha modificado, y de alguna manera estos son los roles que asume un QTSP, un Qualified Trust Service Provider o un prestador de servicios de confianza cualificado. Nosotros monitorizamos la regulación no solamente desde el punto de vista internacional, sino que esa regulación internacional, que es necesaria e imprescindible, luego tiene sus desarrollos locales y, por lo tanto, desde Camer Firma Perú pues procuramos dar solución a las compañías peruanas de la regulación que les atañe. El concepto de ciberseguridad y confianza digital, nosotros lo agrupamos bajo un paraguas que le llamamos el SPCS by Design, que además, curiosamente, las siglas valen tanto para inglés como para español, porque las palabras empiezan igual, que es la seguridad, privacidad, cumplimiento y sostenibilidad. Como les decía, nuestro core está en el trust, en la privacidad, el certificar la identidad de las partes implicadas y garantizar la seguridad de las transacciones y mejorar la eficiencia operativa. En ciberseguridad procuramos, y dentro del grupo hemos incorporado hace un par de años un par de compañías potentes de ciberseguridad, y lo que estamos haciendo ahora es diseñar soluciones conjuntas, como veremos al final de la presentación, que de alguna manera doten de mayor seguridad a esa confianza digital que facilitamos. El compliance o el cumplimiento es una herramienta fundamental de nuestra compañía. Nosotros no nos aproximamos a las soluciones por la tecnología, usamos tecnología, desarrollamos tecnología, sino por el cumplimiento. Es decir, el problema que hay que atacar no es tanto tecnológico. La tecnología, afortunadamente, hoy funciona fenomenal y hay compañías que lo hacen estupendamente, pero si no lo adecuas al cumplimiento de la normativa local o internacional, esa tecnología pues pierde valor. Y por último, en la sostenibilidad, en los criterios ESG, evidentemente todo lo que es la dematerialización hace que las empresas puedan trabajar de manera distinta y, bueno, relacionado con la ciberseguridad, el que desaparezcan determinadas prácticas que se hacían en el pasado también contribuyen a esa sostenibilidad en el futuro. Como vemos, nosotros dentro del marco más amplio de la ciberseguridad tenemos soluciones de identidad que hoy por hoy pues, se materializan en certificados digitales, aunque no solo, certificados digitales de personas físicas, de personas jurídicas, de cosas o certificados de servidor seguro de páginas web, ¿no?
Tenemos en Europa una regulación que seguramente será icónica a partir del año que viene, que es el reglamento eIDAS 2, que establece el concepto de identidad digital soberana, bajo el cual esa información que hoy damos para que nos den una identidad la tendremos solamente nosotros y la usaremos solamente nosotros, con lo cual facilitaremos enormemente el que no se produzcan los fallos de seguridad y los ataques que están produciendo hoy en relación a este concepto. En el mundo de las plataformas de firma, tenemos una plataforma que está en código abierto, pero cerrada, de manera que los documentos transitan no libremente por Internet, sino de manera segura, y además permite la identificación de los diferentes firmantes con diferentes niveles de seguridad en las firmas. Otro aspecto importante es el producto Safe LTA, que es un producto de custodia documental. Si ustedes piensan en cómo se archivaban los documentos físicos en papel y cómo se archiva un documento digital, obviamente las diferencias son enormes, y la seguridad que tenemos que tener a la hora de archivar ese documento digital es importante para prevenir ataques. Nuestra plataforma TOP, el Trusted Onboarding Platform, lo que hace es facilitar, como dice su propio nombre, el ingreso en la compañía de nuestros clientes de manera segura y atendiendo a las necesidades no solamente tecnológicas, sino normativas de cada país. Facturación electrónica o correo electrónico certificado, del cual hablaré al final de esta presentación, pues son los principales productos que de alguna manera, si una empresa los adopta, pues sus riesgos de seguridad se reducen. Y por lo tanto, ¿cuál es nuestra respuesta a las necesidades de ciberseguridad? Pues en la parte de izquierda hemos identificado algunos de los principales tipos de cibercrímenes y cuáles son las defensas de nuestra solución, tanto en el mundo de la identidad como el de la comunicación, como en el de la conservación. En el mundo de la identidad, nuestros certificados digitales encriptan los documentos y aseguran el momento de la firma y la validez no solo de la firma, sino de la identidad de quien está utilizándola, que son dos conceptos distintos. Por otro lado, en el mundo de la comunicación estábamos muy acostumbrados a la utilización del burofax postal o de medios en papel para asegurar la correcta recepción por parte de nuestros clientes, proveedores o partes implicadas de las comunicaciones. Esto hoy se sustituye por un procedimiento mucho más ágil, barato y seguro, como es el de las comunicaciones certificadas. Y por último, como les decía, la conservación de documentos, la conservación digital de documentos, cumpliendo los estándares normativos, pues es muy importante para evitar ataques y robos. Entrando en los casos de uso, aquí tienen ustedes un poco desmembrada nuestra plataforma de onboarding de clientes, donde tenemos una primera fase de identificación, donde en esa identificación reconocemos a la persona de diferentes maneras, y en función de la manera que se les reconozca, ese certificado tiene una fuerza u otra. Identificamos el documento con el cual se identifica y comprobamos su validez a través de incluso elementos remotos, y desde el punto de vista de back office lo que hacemos es emitir un certificado que puede ser de larga duración, de corta duración, puede ser abierto para que la persona lo utilice en cualquier ambiente o solamente se utilice dentro de su empresa. Y establecemos el sistema de autenticación de doble factor de seguridad, triple factor de seguridad o factores fuertes de seguridad, y en función de eso emitimos pues, un certificado digital o un certificado electrónico en función de cómo haya sido el proceso. Y por último, esta plataforma modular, que insisto, al ser modular no necesariamente tenemos que hacer todos los procesos, pero sí que los ofrecemos y nuestra plataforma lo permite. Pues tiene otra serie de servicios como pues, la composición del documento, el correo electrónico o la entrega certificada, y por último la custodia a largo plazo. Algunos ejemplos, pues el banco Flowis, un banco que hicimos en Italia, es un banco totalmente digital, sin oficinas físicas, y conseguimos dotarles de la seguridad suficiente como para que hiciesen el onboarding de sus clientes en menos de 8 minutos con nuestra plataforma TOP. En un año alcanzó más de 680.000 clientes, lo cual en el mundo analógico pues no es tan fácil, ¿no? Aquí tienen ustedes un poco el registro de todo el proceso
que realizamos para asegurarnos no solamente desde el punto de vista tecnológico, insisto, sino desde el punto de vista del cumplimiento de la legalidad y de la validez de todos esos datos que conseguimos, desde que el cliente llama hasta que firma el contrato. La segunda plataforma de que ya hemos hablado es una plataforma de firma que se llama GoSign y que permite el intercambio seguro de documentos. Es seguro y además a esa plataforma solamente puedes acceder con unas credenciales oficiales que solamente conoce cada una de las personas que entra, con lo cual pues, se les dota de un nivel mucho más alto de seguridad que el envío de documentación sin plataformas que la aseguren. Esta plataforma no solamente está pensada para que se firme documentos internos, sino que también pueda firmar con lo que llamamos externos o strangers, y si ese stranger no tiene un certificado, poderle identificar en el proceso y emitir el certificado para que firme ese contrato con los más altos niveles de seguridad. En este caso, el ejemplo que les propongo es el de HEA, que es una multi-utility, que el desafío que tenía era incorporar a sus sistemas SAP pues una plataforma que cerrase de alguna manera el proceso, y nosotros nos combinamos con su gestión de SAP a través de una API y bueno, pues aseguramos y garantizamos el negocio. Y ya para terminar, les proponía lo que es la primera solución conjunta que hemos diseñado junto con nuestros hermanos del mundo de la ciberseguridad en el grupo Tinexta, que es el Legal Mail Premium Security. El Legal en Italia, el correo certificado es obligatorio y tienes que tener una dirección de postal de correo, tanto si es persona física como jurídica. Nosotros lo que hacíamos era tener, entraba el mensaje, se le aplicaban un par de antivirus de mercado, ese mensaje se entregaba, si los antivirus detectaban cualquier incidencia, pues lo paraban, y ese mensaje se entregaba o al correo web o al cliente. Con la participación de esta empresa, Yoroi, que es una empresa del grupo especializada en ciberseguridad, lo que hemos hecho es introducir, además de los 2 antivirus, una detección del malware con diferentes sandbox donde detonamos las posibles bombas, o como le queramos llamar, los posibles problemas que puedan existir, de manera que una vez que llega al mailbox del cliente, pues ha pasado por unos procesos que de alguna manera no pasaba antes de que hayamos construido esta alianza. Y con esto pues paso la palabra a Antoni para que termine la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Yo quiero presentaros a Antoni Bosch, pero antes de pasar a Antoni, que nos va a dar también una visión muy clara de Perú, me gustaría comentar una cosa a raíz de lo que comentaba Alfonso. Alfonso hablaba de la importancia de los 3 pilares de la confianza: la tecnología, las personas y el marco normativo. Y daba ejemplos concretos de qué pasa si se usan bien estas tecnologías y se tienen bien en cuenta el marco normativo y cómo se aplica. Hablaba, por ejemplo, del caso del banco Flowey. Pero también es muy importante que se vea qué pasa cuando no se utilizan bien, o qué pasa cuando no se tienen en cuenta, más allá del marco normativo que exista, no se tienen en cuenta los riesgos que puede haber de seguridad. El año pasado saltó en España una noticia de un tribunal en Lleida que le daba la razón a un usuario que había solicitado un préstamo a un banco, una entidad bancaria muy conocida en España. Había solicitado un préstamo y el usuario reclamaba que él no lo había firmado. Entonces el tribunal le dio la razón al usuario, en este caso al cliente, porque realmente el banco utilizó un sistema de firma que no permitía identificar de manera 100% fiable a este cliente, no permitía asegurar que realmente era el cliente el que había firmado.
esto se puede convertir en un precedente. Bueno, imagínense que todos los clientes de ese banco dicen yo no he firmado nada, entonces no devuelvo los préstamos que se me han concedido, ¿no? Es importante que se tenga esto en cuenta porque la ciberseguridad no es solo para mejorar la eficiencia de un negocio o para llegar a más clientes, bueno, que es que en muchos casos se puede dar, pero sí para proteger realmente los datos que manejan las instituciones y también asegurar un poco la reputación de estas instituciones, ¿no? Entonces, aprovechando el tema y hablando de los datos, que es quizá una de los principales activos que se deben proteger dentro de las empresas, me gustaría presentarles a Anthony Bosch, que es director general del Institute of Audit and IT Governance. Es además director del máster en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Es director de cursos de expertos certificados de protección de datos en Colombia, España, México y Perú. De hecho, Anthony fue mi profesor también. Es docente de la Pacífico Business School y el Centro de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, lleva más de 30 años de experiencia desarrollando proyectos de buen gobierno corporativo, protección de datos, compliance, IT governance y auditoría del sistema de la información para las principales multinacionales de Europa y América Latina. O sea que en tema de protección de datos y de ciberseguridad, que es lo que nos va a contar ahora, pues tiene una amplia trayectoria. Antonio, cuando quieras. Gracias, Marta. Y sobre todo, pues agradeceros a la Cámara y sobre todo también a la Fundación Consejo España-Perú. Ahí con Berta y con Vega, pues rápidamente miramos de hacer un programa, rápidamente nos dijeron y eso hay que lanzarlo ya. Y además aprovechando la visita de Alfonso a estas tierras. Comentando con Alfonso, yo le decía que, bueno, yo al final vivía en el avión, entre avión y aeropuertos. Por eso ya decidimos con la familia, pues ya desde hace 7 años, trasladarnos aquí a Perú. Bien, como decía Marta, y complementando la presentación que ha hecho Alfonso con toda la parte de identidad digital, yo quiero centrarme más en la parte de ciberseguridad y evidentemente tenemos una herramienta fundamental que es la identidad digital. ¿Cómo tenemos el panorama? El panorama en estos momentos, y esta pues, suele ser una imagen que creo que es bastante recurrente, y es, si nos fijamos en lo que pasó pues hace ya 10 años, no tengo todavía la estadística del 21, en Internet, en un minuto, en 60 segundos, y lo que pasaba en el 2020. Y desde luego en el 2021 esto ha crecido aún más y está creciendo de forma exponencial. Y no en vano, al final, las compañías o las personas que son más ricas son aquellas que tienen compañías que se dedican aparentemente a no negocio, porque el caso de Facebook, el caso de Google, etcétera, muchas, al final no están vendiendo nada. Es decir, lo que tenemos cómo ha crecido el tema de TikTok, etcétera. Al final, ¿qué pasa si son plataformas gratuitas? Bueno, pues creo que es una reflexión que tenemos que hacernos importante y es que nuestros datos tienen un valor y tienen un valor muy grande. O sea, gracias a la compraventa de nuestros datos, pues hemos hecho multimillonarios las principales fortunas del mundo. Eso creo que es algo que tenemos que tenerlo presente y tenerlo en mente. La situación, por desgracia en parte, pero por suerte, por desgracia porque ha supuesto pues, la pérdida de muchas vidas con la pandemia, pero por suerte digo porque ha implicado transformarnos digitalmente, pero a una velocidad impresionante. Yo diría que tranquilamente acá en Perú pues probablemente hayamos ganado como 10 años o más. Veíamos que si se era reacio con el tema de formación, y como comentaba Marta, pues una de las actividades nuestras, tanto la consultoría como la formación, pues era muy reacio o bastante reacio con el tema de la formación virtual, no digamos ya
de hacer consultoría online. Y esto se ha visto que se podía mejorar, nos podía aumentar la eficiencia del día a día, reducir un montón de costos, esa es la realidad, y además pues movernos, y yo comentaba al inicio con Marta y con Alfonso, pues que yo he conseguido tener el don de la ubicuidad, porque voy a terminar ahora esta sesión y me voy a ir a Colombia a dictar allá y voy a volver de Colombia y voy a continuar dictando en Centro. Esto era inviable. O sea, esto hace 3 años era impensable que se pudiese manejar. Y esto evidentemente pues, nos ha supuesto una gran reducción de costos. Y un poco cómo hemos ido evolucionando. O sea, ya pues, el tema de Internet de las personas pues, ya lo hemos ido superando. Tenemos un problema evidentemente con los menores y el uso de Internet y cómo están entrando, pero los adultos, yo recuerdo cuando empecé a trabajar, lo primero que te decían era que nadie hable de ti. Si hablan de ti, desde luego no será nada bueno. Hoy en día es justo al revés, lo que estaba comentando de la data que se maneja. Hoy en día, cuando nos presentan a alguien o oímos hablar a alguien, lo primero que hacemos es googlearlo, incluso tenemos el palabra. Y como no hablen de ti, pues realmente va a ser problemático. Una empresa que no aparezca en Internet, que no te aparezca con varias entradas, o la propia persona, pues de entrada nos implica desconfianza. Esto ha ido evolucionando. Ya no estamos hablando solo del Internet de las personas, sino que estamos ya de lleno en el Internet de las cosas, toda la parte domótica. Quien no tiene su robot inteligente en casa, ya incluso los temas del frigorífico que nos lee, etcétera. Pero esto evidentemente implica una invasión a la privacidad impresionante. Y además ya estamos en la tercera fase del Internet, que es el Internet de los cuerpos. Y empezamos hace unos años con los famosos pues bueno, relojes inteligentes que los conectamos, los wearables que ya tenemos, pues camisetas que nos colocamos y que nos permiten ya controlar nuestro ritmo cardíaco, incluso pues, la saturación, etcétera. Todos o casi todos pues, nos hemos comprado nuestros pulsómetros digitales y oxímetros para ver qué nivel de concentración teníamos, etcétera. Pero esto ha ido evolucionando ya aquella parte que estamos integrando, es decir, el exoesqueleto ya es algo habitual, el tema de incluso ya vamos hacia una tendencia, yo lo pongo abajo con el cyborg, pero es que eso ya estamos ya, o sea, no es que sea ciencia ficción, es que estamos ya de lleno en la parte de implementación directamente. De hecho, hay pruebas que para gente con Alzheimer de poderle hacer trasplantes de manera que pueda recuperar, es decir, ya estamos en esa parte de los cyborgs o de los híbridos. Y esto evidentemente, como no podía escaparse, pues implica que tenemos riesgos. Los malos ahí están ojo a visor y uno de los principales pues siempre acaba siendo el tema del phishing, de engañarnos, de no saber a ciencia cierta si este correo, si este mensaje de WhatsApp, quién no está en 40 millones de grupos de WhatsApp y al final pues nos dedicamos a un deporte que deberíamos intentar suprimir, que es el reenviar correos, hacer cadenas de correos. Ya los ataques están viniendo directamente por los WhatsApp. Además, ya no tenemos la separación entre vida privada y vida profesional o vida laboral, porque prácticamente estamos conectados 24/7. Tenemos nuestro correo en el celular, tenemos nuestros accesos a la compañía al celular, tenemos nuestra banca en el celular, algo que en estos días pues los malos ya no te quitan las tarjetas de crédito, te quitan el celular. ¿Por qué? Porque con las tarjetas de crédito, teniendo el celular, pues el celular tú puedes bloquear las tarjetas, pero si te quitan el celular, pues tienes un problema, y un problema grave. Y simplemente, pues como tenemos en nuestro celular, tenemos la banca que nos facilita la vida, etcétera, pero hay un problema, y un problema que la banca, y sobre todo porque siempre suele estar en la cabeza, pues han empezado a intentar, sobre todo intentar concienciarnos con grandes mensajes a veces y tal,
pues que te fijes mucho con lo que te está llegando, pero es un problema al final de identidad. O sea, nosotros no sabemos si quien está al otro lado pues es realmente quien dice ser. Y esto nos lleva a que hemos de proteger. Ya antes, en los 70, cuando yo empecé en estos mundos, yo empecé a programar con ficha, con tarjeta perforada. Si no recuerdo mal, debía ser sobre el año 72 o 73. Y nos preocupábamos simplemente de proteger el entorno físico. O sea, durante muchas décadas, pues al final era un tema de protección. Cuando empezaban los PCs, pues era proteger quien entraba. En los 90, que empezamos a conectarnos con redes, ya también era un tema solo de protección de la red. Es decir, no nos preocupábamos de quién entraba o no, sino que no nos entrase cosas. En el 2000 ya la cosa. En el 2000 ya no hablamos solo de seguridad informática, sino que ya estamos hablando de seguridad de la información. Ya empieza a haber ataques, ya empieza a haber temas de ataques de phishing, pero sobre todo en 2010 con los dispositivos móviles. Ya hoy en día pues vamos todos con nuestra computadora, con nuestra tablet, nuestra laptop, con nuestro celular, que en definitiva es la computadora. Y esta década nuestra pues va a estar caracterizada por el Internet de las cosas, es decir, ya va a implicar realmente una especialización importante de la seguridad. Y esto, si lo comparamos un poco con dicen los expertos que estamos ya en la cuarta revolución industrial, pues los cambios han ido muy rápido. La primera fue con la máquina de vapor, que fue un cambio fundamental. La segunda, pues cuando 100 años después, o sea, un siglo después prácticamente, cuando entra la energía eléctrica, y esto pues implica un cambio otra vez radical. En los 70, pues hablamos de la tercera revolución industrial. Fíjense que las tres, pues prácticamente ha pasado un siglo entre cada una, y la cuarta revolución industrial pues ha pasado solo medio siglo, un poquito más. ¿Por qué? Porque ya es que es la que está caracterizada, evidentemente, hablamos de la industria cuántica. Pero iniciando sobre todo con los temas de Big Data, que todos hemos visto, y el Cloud Computing, que de alguna manera fueron los principales. Esto obligó a replantear todas las estrategias de seguridad, es decir, ya estamos hablando de ciberseguridad, por ejemplo, algo que creo que es fundamental y no somos muy conscientes todavía, es el hecho de que nosotros muchas veces dicen, no, lo tengo todo en cloud y estoy tranquilo y ya la empresa proveedora lo solucionará. Ojo, porque los ataques, y lo hemos visto, los ataques de ransomware, que inicialmente pues básicamente también han sido porque la gente pues ha conectado los correos, no ha tenido la debida precaución con los correos y cómo han entrado, y esto ha sido y nos ha permitido ganar acceso. Y las empresas han dado con la desagradable sorpresa que les han cifrado todos sus servicios. Estamos hablando de empresas muy grandes. Vimos una distribuidora de cárnica en Estados Unidos, en España hemos tenido ataques importantes a la propia administración pública y obviamente las universidades que las han colapsado por completo. Y ahí una de las recomendaciones, no nos fiemos de tenerlo todo en la nube, hagamos copias de seguridad, conectemos un disco externo que relativamente es cómodo de comprarlo y desconectémoslo del equipo. Es decir, dejémonos sin conexión porque al final, por desgracia, estamos llegando a que la forma de estar seguros o poder recuperar es tener esa data desconectada, y eso tiene que ver mucho con la identidad digital. Es decir, en el mundo de Internet nadie sabe realmente a quién eres, porque al final nuestra identidad en el mundo real, pues que la podemos verificar con nuestro DNI. En el mundo digital, pues tenemos que tener estos sistemas, porque realmente es fácil de cambiar. Y eso pasa también, evidentemente, por clasificar nuestra información. Lo llamamos la calidad de la información. Tenemos que ser conscientes de que estamos en un mundo de data. Yo siempre digo que no es que estemos en un mundo, estamos la información, sino estamos en la era del dato. El problema es que el dato, por sí solo, tenemos tal avalancha de datos que el problema real con tanta avalancha de datos es realmente poder utilizar estos datos y ver de esa parte de data cuál podemos extraer y que sea informado. Y para ello, no voy a extenderme mucho más, tenemos que considerar el dato desde tres vertientes. Una, el valor intrínseco de la información, es decir, la información en sí misma, de qué manera, tanto considerando las fuentes como esa información. Y segundo, y mucho más importante en ese aspecto, relacionado evidentemente con el primero, es el valor contextual. Es decir, yo no tengo necesidad de tener toda la data para un proceso determinado de negocio,
si luego resulta que de esta data solo voy a utilizar un 10%, lo único que voy a conseguir es ponerle ruido a mis procesos de negocio y llegar al final pues a algo bastante habitual en seguridad de la información y sobre todo en los ataques cibernéticos que estamos viendo, la ciberguerra, que es una forma de bloquear al contrincante, y estamos viendo los ataques ahora que ha habido ya desde hace un tiempo a Ucrania, pero por desgracia ahora ya con los ataques terrestres, pues una forma de enmascarar la información es meterle mucho ruido, es decir, meterle mucha data porque al final no sepas. Y todo esto además, pues los países han ido legislando, empezando por la parte de Europa, con los temas de privacidad, es decir, tenemos que tener claro en esta data, asegurarla por una parte y por otra, si tenemos datos personales, pues asegurar esa privacidad. Y hay una recomendación, sería lo que conocemos como los niveles de madurez dentro de las organizaciones, es decir, hagamos una revisión de nuestros procesos y si bien los modelos de madurez pues es una escala de 0 a 5, desde el 0 pues no lo tengo, no considero que sea importante, el 1 que se está haciendo, pero se va haciendo de forma desorganizada, el 2 ya empiezo a gestionar, es decir, empiezo a planificar, pero lo importante es llegar a un nivel 3 que ya tenemos los procesos definidos, de manera que al tenerlos definidos podemos ya analizar, de ponerle métricas y poderlo medir, y al momento que lo podemos medir y que tenemos esa forma cuantitativa de poder medir los procesos, nos permite optimizarlo. Entonces, como mínimo, en las organizaciones la recomendación sería intentar llegar a ese nivel. Pero hay algo y una tendencia que algunos pues venimos ya hablando desde hace años y que poco a poco va tomando más forma, que yo le he llamado la ciberinteligencia, entendiendo por ciberinteligencia el orientarnos no a poner máquinas, a poner inteligencia artificial, sino a poner en el centro a la persona. Lo que se está conociendo ya como el humanismo digital, es decir, tendríamos que evolucionar, y esto no es fácil de ponerlo acá, pero tenemos un modelo centrado en procesos. Acá en Perú, una de las fases que a mí me chocó cuando llegué era el papelito manda, o sea, al final estamos todo con un tema de procesos, a veces absurdos, y porque dices, oye, si vas de aquí a allá en línea recta vas a tardar un segundo. No, pero es que el proceso me dice que tengo que dar toda la vuelta a la manzana, o a la cuadra. Con lo cual, en vez de tardar un segundo, voy a tardar 1 hora o más. ¿Y esto por qué? Pues porque hemos puesto el proceso en el centro y el ciudadano o el usuario en el último extremo. ¿Qué tenemos que hacer o qué deberíamos hacer? Pues simplemente invertirlo. Es decir, poner el ciudadano en el centro, no, desde luego, diseñar el tema de los procesos, sino orientar bien los canales en los cuales nos comunicamos y poner los procesos, pero después de los procesos arranquemos los sistemas y finalmente estaría el funcionario. Eso es lo que tendría que ser la realidad. Y hacia ahí, pues ya es una tendencia que poco a poco se va haciendo. El problema es que esto no es fácil. Y para hacer ese cambio, esa transformación digital, lo que lo llamo el gobierno de TI, o lo llamamos el gobierno de TI, pues en definitiva tendríamos, y esto puede aplicarse a cualquier cambio. Primero, marcar cuáles van a ser los impulsores. Muchas veces, por desgracia, los impulsores son las leyes de protección de datos, que hay un tema sancionador importante. Aquí, en nuestro caso de Perú, llegan a 100 UITs. En el caso de la Unión Europea, llegan a 20 millones de euros. Estamos hablando casi 22, 23 millones, bueno, ahora un poquito menos, pero de dólares. Es decir, estamos hablando de sanciones muy duras. Pero lo importante tendría que ser ese impulsor de ese cambio de paradigma, de cambiar nuestros procesos y orientarlos y poner al ciudadano, poner al usuario en el centro. Pero para ello, evidentemente, pues tenemos que hacer un análisis de dónde estamos ahora, tenemos que ver dónde queremos estar y a partir de ahí, pues lo que nos toca es programar este plan, ver quién puede estar, y es decir, tenemos que ver qué tenemos que hacer. Y una vez ya tenemos claro qué tenemos que hacer, ahí sí, nos va a tocar ver cómo ejecutamos, es decir, de qué manera y cómo estamos llegando. Y ahí estaban, lo que comentaba, de las diferentes medidas, porque tenemos que tener alguna forma de poder controlar, de poder verificar que efectivamente lo hemos logrado. Y ahora lo que es importante no es solo llegar, sino continuar, es decir, al final tiene que ser un camino y entraríamos, lo que todos los temas de las ISOs pues conocemos
como los ciclos de mejora. Y para ello, parte de gobernanza como tal, gobernar implica tomar decisiones. Gobernar y gobierno corporativo hay siempre. O sea, que a veces hay buen gobierno y a veces hay mal gobierno. Pero el gobierno hay a partir del momento que nosotros tomamos decisiones. Y esas decisiones yo las he enmarcado en 6 principales decisiones desde el punto de vista de TI, de seguridad. Y es primero tener claro, evidentemente, ahora tenemos un pequeño ejemplo ya terminando, qué decisiones han de tomar. Segundo, quién las ha de tomar. Tercero, y no menos importante, y creo que estamos viviendo en nuestro actual país y nuestro actual gobierno, pues el tema de quién asesora, es decir, es muy importante. Y eso en la toma de decisiones no se suele instrumentar, no se suele marcar de una forma clara, es decir, quién nos da la información para tomar la decisión. Yo no la voy a tomar, pero yo estoy asesorando. Una vez ya tengo claro qué decisiones, quién y quién provee la información, evidentemente tendremos que entrar en el detalle, es decir, cómo las tomamos, cuándo las tomamos. Saber, por ejemplo, que hace años pues, se decía, bueno, si las empresas funcionan bien, si funcionan no lo toques. Hoy en día esto nos pasó con la pandemia, el tema de restauración. Aquellos restaurantes que lo vieron claro que esto podía ir para largo, pues se reorientaron, cambiaron la forma, algunos entraron con el tema de delivery, ahora ya muchos más, algunos cambiaron, reorientaron, bueno, tengo restauración, pero también tengo abarrotes, por ejemplo, etcétera. Y aquellos que tardaron, diciendo esto iba a pasar, pues lo que acabó pasando es que desapareció. Y finalmente, no estaría completo ningún modelo de gobernanza si yo no tengo un sistema para monitorear y controlar. Entonces, una de las cosas que propongo que puedan hacer es decir, bueno, simplemente estas decisiones en cuanto a qué decisiones, pues a nivel de principios que tendríamos que tomar, que tendrían que ser las políticas, qué arquitectura empresarial, es decir, cómo tengo organizada la organización, a nivel de infraestructura, a nivel de procesos y a nivel de inversión y prioridades. Y ahí pues tendríamos en esta columna quién está tomando la decisión, si es el directorio, si es el gerente general, si es el director de informática, si es el director de informática con las diferentes unidades de negocio o las unidades de negocio de forma autónoma. Y en esta otra columna, pues ahí pondríamos todos los actores de la organización. Con lo cual, en la práctica, pues de lo que se trataría sería de intentar armar esta matriz de toma de decisiones, con lo cual veríamos ahí si puede haber incongruencias. Y ya para acabar, déjenme acabar también con una frase típica de la parte de procesos, y es que no se puede mejorar nada que no se haya controlado, no se puede controlar nada que no se haya medido, no se puede medir nada que no se haya definido y desde luego no se puede definir nada que no se haya identificado. Y como decía Confucio, saber que se sabe lo que se sabe y sobre todo que no se sabe lo que no se sabe, ahí está el verdadero saber. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antoni. Bueno, aprovecho para decirles que se me ha olvidado, no lo he hecho al inicio, para variar, que pueden hacer sus preguntas en el chat o en preguntas y respuestas, ¿no? Tenemos una pregunta que habla un poco que menciona que, considerando que a raíz del COVID se ha incrementado el uso de los canales digitales, lo cual es cierto, sí se considera que las herramientas que hay actualmente son fundamentales, que realmente te garantizan la seguridad de la información y refuerzan la confianza en cualquier organización. Esta es más para mí, ¿no? Yo creo que sí. Pues Antoni, con tu permiso. Muchísimas gracias. Es una muy buena pregunta y además es una pregunta que se responde muy fácilmente. Nosotros en algún estudio que ha hecho alguna gran consultora mundial, como Forrester, se veía como el hacer un onboarding digital del cliente simplemente con que el cliente supiese que le estaban grabando hacía que el fraude se redujese un 47% en relación a actividad presencial. De manera que la respuesta a que hoy teletrabajamos mucho más de lo que lo hacíamos en el pasado y que esto ha venido para quedarse, o sea, no va a ser un tema que desaparezca el COVID y volvamos otra vez al mundo pre-COVID,
tampoco estaremos en el mundo COVID, por supuesto, y haremos muchas más reuniones en presencia de las que hemos hecho, pero sí que es cierto que con una correcta identificación se podrán realizar pues, trámites que antes eran indispensables. Pongo otro ejemplo. La Agencia Tributaria del Lacio, de la región de Roma, nos ha contratado para hacer las visitas que se hacían de manera presencial, de manera remota, y que esa visita termine con la firma del acta que antes hacía en analógico. Ese acta, obviamente, tiene que tener una identificación fuerte porque puede ser objeto de cuestionamiento en el futuro o puede servir de base para cualquier tipo de litigio. Gracias a poder facilitar la identidad digital, se ha podido complementar esa telepresencia que se puede hacer con cualquier programa. En principio, tenemos pensado que con cualquier programa tipo Zoom, tipo Teams, tipo Google Meets o lo que sea, o Hanover, pues se puede hacer. Vale para llamadas personales. Si tú quieres realizar una videollamada que tenga validez legal, precisamente lo que tienes que hacer es utilizar una de las herramientas como las que hemos estado hablando para poder proteger esa comunicación. Muchas gracias, Alfonso. Y sí que es importante algo que han estado mencionando a lo largo de las presentaciones. Es muy importante el marco normativo, pero ¿cuál es el problema que tenemos, sobre todo en Perú? Y es que a diferencia de Europa o de Estados Unidos, estos marcos normativos, sobre todo lo que tiene que ver con identidad digital, no está tan regulado, a diferencia de protección de datos, que bueno, Antoni lo ha explicado brevemente, pero hay cursos enteros de protección de datos, eso lo digo por experiencia, que los he vivido. A diferencia de protección de datos, que hay un reglamento, hay una ley, hay una directiva de seguridad, está todo como mucho más estructurado. En tema de identidad digital hay muy poco en Perú. Está el Decreto Supremo el 029-2021 de la PCM que salió el año pasado, que habla un poco del ciudadano digital. La ley de firma digital, que se te habla un poco de cuáles son los mecanismos con los que se tiene que firmar, pero no está tan regulado como comentaba Alfonso, que pues en Europa, que incluso hay, está habiendo un marco para la videoidentificación y todo lo que tiene que ver con el onboarding, ¿no? Entonces, sí que es importante que sepan que en el caso de que no exista una normativa clara, lo que tienen que hacer es ir todavía a un extremo superior, ¿no? E intenten ir siempre a soluciones mucho más seguras de las que exijan la norma, en el caso de que sea como la que hay en Perú, que quizá no es tan explícita, ¿no? Porque luego puede haber problemas como el que comentábamos antes de este tribunal en Lleida que pasó con el banco, ¿no? Luego al final van a ser ustedes los que tienen que demostrar la identidad de los firmantes o la identidad de las personas con las que ha contratado, y si no tienen evidencias va a ser muy complicado que lo hagan, ¿no? Tenemos otra pregunta, Antonio, yo creo que esta quizá va a ser más para ti, sobre todo del tema de Perú, bueno, para los dos. Me preguntan que cuáles son los ciberataques más comunes y que cómo los podemos evitar. A ver, los más comunes son los de phishing, estos indiscutiblemente. Lo que pasa es que trascienden poco porque los montos que roban pues son relativamente pequeños en comparación, es decir, muy grandes para ti porque te vacían las cuentas o te contratan en tu nombre, te contratan operaciones, es decir, abren un crédito, sacan el dinero y con lo cual pues luego desaparecen y tú te quedas con la deuda y te enteras cuando apareces en Infocor. Estos son los más habituales y esto la verdad es que es una plaga. Y es una plaga porque por el tema precisamente que nos ocupa de la identidad. Nosotros tenemos una tendencia, y yo siempre lo explico en clase, Marta me lo ha oído hablar más de una vez, y es que somos muy confiados con la gente que desconocemos, curiosamente. O sea, puede parecer un oxímoron, pero es así. Nosotros nos llaman del banco, nos explican o nos llega un correo diciendo que nos han suplantado la identidad y que nos han vaciado la cuenta corriente y que marquemos o llamemos o directamente entremos en este link y ya estamos. O sea, ya de entrada nos lo creemos porque de entrada no lo conocemos. O nos llama alguien y decir, oiga, llamo de la compañía, no sé, claro, Movistar, Entel, Vitel, para no poner ninguno. Y, hola, buenas, le llamo de tal, ¿usted es el titular de este número? Sí, ¿me puede dar sus datos para dirigirme a usted? Sí, encantado. ¿Usted está contento con su compañía? ¿Puede decir cuánto está pagando? Fíjese, nosotros tenemos una oferta que le ofrecemos durante toda la vida
pues un 50% de descuento. ¿Está interesado? Sí, gracias. ¿Me puede dar sus datos? A ver, su tarjeta de crédito, su CCB, su DNI, ya lo tengo todo. No necesito más. Y esto probablemente alguno lo haya hecho. Ojo que no digo que esto siempre sea falso, pero porque muchas veces las propias operadoras juegan con eso y son las primeras que tendrían que educar. La banca continuamente nos está bombardeando que no le des, que no des los datos a nadie que te los pida, que el banco nunca te los va a pedir, etcétera, pero continuamos, o sea, continuamos cayendo. En cambio, si nos llama un vecino, un amigo, un familiar y nos dice, oye, tengo esta oferta, ¿me das tu tarjeta de crédito que te la contrato? Dice, hombre, por Dios, ¿cómo te lo voy a dar a ti? Con lo cual, pues llegamos a ese oxímoron, pero que es la realidad y los malos lo saben. Los malos lo saben y con eso juegan. O sea, el tema del phishing, además es que es el ataque más barato de hacer. Un tema de ataque ransomware, que son los que aparecen en prensa y como tal, claro, son muy mediáticos, implica mucho ruido, pero son, si bien hay muchas compañías que están siendo atacadas y otras que algunas pues se ha hecho público y muchas evidentemente no, pero el que más ataques hay es el de phishing. Y este se puede solucionar, sí. O sea, primero, formando al usuario. Hay una técnica que llamamos del pare, observe, llame, y es, oye, cuando te llegue algún tipo de mensaje o te llegue alguna cosa, decir, bueno, párate un momento, tío, y tú analiza lo que te llega, porque si es un correo que te llega con faltas de ortografía y tal, o un mensaje, cuanto más aparatoso es, pues más falso es. Está uno. Y luego, que ya has observado y lo tienes, y si tienes duda, pues llama. Pero no llames al número que te dan, no llames o no contestes al correo, sino si es del banco, llama al banco. Oye, ¿ha pasado esto o no ha pasado esto? Porque ahí el problema es, te pillan, estás nervioso. Recuerdo yo cuando empezaba a viajar y me movía bastante por el continente, pues en México se puso de moda los secuestros express y en Colombia también hubo una época bastante, que le llamaban el paseo millonario, que era pues nada, pillaban a gente que estabas en el cajero automático, te metían en un carro y el paseo millonario era, bueno, ahora vamos a dar una vuelta por todos los cajeros a vaciar la cuenta. Y el tema del secuestro express pues pasó que llamaban a gente, más o menos controlaban, gente que viajaban y tal, y entonces te llamaban a casa diciendo pues que habían secuestrado a tu marido o a tu hijo o tal, y que tenías que pagar un rescate. Y a veces se dio casos de gente que pagó el rescate. Yo reconozco algún caso en España, colaboraba en ese momento mucho con la policía, y lo pagó por el miedo y tal, les dio la tarjeta y el marido estaba en casa. O sea, estas situaciones que entras, que al final, pues en esa situación realmente de miedo, de temor, de tal, pierdes, realmente haces cosas que no deberías hacer. Pero tomándolo con calma, es decir, muchos ataques los podemos solucionar aplicando el sentido común. Y no piensen que esto solo le pasa a gente mayor o gente que no está muy acostumbrada a la tecnología. O sea, el confiarse es lo peor que se puede hacer. A mí me ha pasado, yo he recibido un mensaje de un banco del que no tengo cuenta y diciendo que tengo una deuda que me van a retener y estuve a punto de pinchar y luego dije, pero si yo no tengo cuenta en este banco, ¿no? Y soy una persona que está muy habituada a la tecnología, que trabajo en ciberseguridad. Entonces, como comenta Anthony, o sea, importante no creerse seguro porque se conoce la tecnología o porque no es así, ¿no? No sé si Alfonso quiere decir algo. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, ¿no? Los malos siempre tienen unas técnicas que han trabajado y nosotros no las hemos trabajado y por lo tanto lo que hay que hacer es sentido común lo primero, que no es el más común de los sentidos, y segundo, formación y estar atento a las cosas que pasan porque todos tenemos ejemplos surrealistas de lo que ha pasado y en mi caso incluso personalmente con mi banco me ha pasado una cosa extraordinaria. He hablado con la directora del banco y no nos lo explicamos ninguno de los dos, pues han accedido a datos míos, me han puesto un SMS absurdo con datos de mi cuenta corriente que solamente teóricamente tiene que tener el banco y supuestamente no le ha pasado a nadie más
de los conocidos de esa directa. Con lo cual, sentido común y formación toda la que puedan. Y en la medida de lo posible, pues protejan sus identidades de la mejor manera posible. Un poco por ahí. No tenemos más preguntas. Yo creo que nos hemos ajustado bastante bien al horario. Tenía yo mis dudas con Alfonso y con Anthony, pero han respetado bien los tiempos. Somos disciplinados. Ya venían avisados desde el inicio. Muchísimas gracias a la Fundación Consejo España-Perú, que realmente ha hecho posible este espacio. Y nada, ya saben que es importante que tengan estos conceptos en cuenta y que en el caso de duda se apoyen en gente que sepa, por favor. Yo sí que estoy viendo día a día cómo en Perú van saliendo muchas empresas que son súper expertas en ciberseguridad y que no lo son tanto. Así que por favor tengan cuidado con estos temas y apóyense realmente en la gente que sabe, ¿no? La gente que realmente ha demostrado que sabe el tema, ¿no? Así nada, muchísimas gracias. Gracias Antoni, gracias Alfonso, gracias Fundación Española y gracias Fundación Consejo España. Muchas gracias Marta, Berta. Gracias a todos. Que han estado ahí peleando con esto, Daniela con toda la parte organizativa y Xavier, que al final es el culpable, al menos mandar en la cámara. Sí, pero bueno, Xavier es el gerente general de la cámara, no le digan que se lo hemos agradecido. Luego se lo cree. Que tengan una buena semana, cuídense. Muchas gracias. Muy bien, chao. Un abrazo a todos.